Estimados alumnos, vamos a dar inicio a nuestra segunda actividad del tercer trimestre. El eje se refiere a los cambios sociales e instituciones contemporáneas. El tema, la década de 1960, progreso y crisis. Y el aprendizaje esperado seleccionado es identifica expresiones del desarrollo nacional ocurridas en la década y valora la relación entre su región y el conjunto del país. Para lograr el aprendizaje esperado, seleccionamos un tema que marcó un punto de reflexión en la vida pública de México, el movimiento estudiantil del 68. Comenzamos con una breve narración de este suceso que te servirá para la realización de las actividades del ADA correspondiente. En los años 60, la vigencia del régimen político de la Revolución, junto con el discurso que la acompañaba, estaba llegando a su fin. Cada vez aparecían más actores sociales, como los jóvenes, que cuestionaban el autoritarismo del gobierno mexicano y sus tácticas de represión. La juventud alzó la voz para hacerse presente y demandar un cambio. En 1968, año en que se celebraron los Juegos Olímpicos de México, hubo una protesta estudiantil antiautoritaria que pedía el cumplimiento de las garantías constitucionales y el fin de la represión. De ahí que el tema central que vamos a analizar en esta presentación, así como las actividades formativas que desarrollarás, se refieren a este suceso. La matanza de Tlatelolco. ¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968, cuando un brutal golpe contra estudiantes cambió a México para siempre? Estas demandas despertaron la simpatía de otros movimientos de la época. Campesinos, obreros y maestros se identificaron con los postulados de los estudiantes. El Estado mexicano había fracasado en ofrecer oportunidades de desarrollo a los principales sectores de la población. Por ello, este movimiento estudiantil coincidió con las demandas de otros grupos. La historia que derivó en una masacre empezó con una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México. El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la riña, pero lo hizo de manera brutal. Golpeó a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Persiguió a los jóvenes hasta las escuelas, donde buscaron refugio, y también allí agredieron a alumnos y a profesores que impartían clases. 4 días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional organizaron una marcha contra la violencia policial. 72 días antes del 2 de octubre de 1968 comenzó la efervescencia estudiantil. Tras la represión que el Cuerpo de Granaderos propinó a jóvenes del Politécnico Nacional y de la Preparatoria 2 de la UNAM, así como a miembros del Partido Comunista, el 26 de julio de 1968, estudiantes del Politécnico Nacional, en solidaridad, declararon un paro de actividades. En términos generales, los historiadores coinciden en destacar los siguientes episodios como capítulos centrales de este movimiento. La violencia de julio, cuyo principal tema fue el bazucazo con que el ejército derribó la puerta barroca de San Ildefonso, sede de la preparatoria. La marcha del rector Javier Barro Sierra y su condena de la violación a la autonomía universitaria. La ofensiva estudiantil en agosto, con el surgimiento del Consejo Nacional de Huelga y las marchas multitudinarias del 13 y el 27 de aquel mes. La estrategia represiva del gobierno, que comenzó a instrumentarse en la ceremonia del desagravio a la bandera del día 28 de agosto y a lo largo del mes de septiembre, con las ocupaciones militares de Ciudad Universitaria y Zacatenco. Entre agosto y septiembre de 1968, el movimiento vivió su auge, pero el 2 de octubre, 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, los estudiantes fueron brutalmente reprimidos mientras protestaban en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En un pliego petitorio, los estudiantes enviaron al gobierno
demandaron la excarcelación de los estudiantes detenidos, así como indemnización a los lesionados, entre otros puntos petitorios. En esta lámina te presentamos los 6 puntos de este pliego presentado por los estudiantes a las autoridades gubernamentales. La violencia con la que se reprimió al movimiento estudiantil causó la desaprobación de algunos sectores de la población mexicana y de la comunidad internacional, lo cual provocó que el gobierno considerara nuevas perspectivas para tomar un rumbo más democrático que tranquilizara el malestar social. Durante el movimiento estudiantil del 68, Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de México y Luis Echeverría Álvarez se desempeñaba como secretario de Gobernación. Ambos fueron señalados como los principales responsables de la matanza estudiantil del 68. Todo lo dicho en torno al conflicto que sacudió en particular a la Ciudad de México puede ser parcialmente cierto o no. Lo que sí es indudable, el movimiento estudiantil del 68 produjo importantes reformas en las relaciones entre la sociedad y el Estado, las cuales aún hoy se siguen fraguando. Como resultado o consecuencia de este movimiento estudiantil del 68, se tomó la decisión de hacer modificaciones políticas, pero estas se realizaron con lentitud en los siguientes años. El gobierno pensaba que si daba mayor apertura política, se podía poner en peligro la estabilidad del país. Los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez del 70 al 76 y José López Portillo del 76 al 82 se distinguieron por ser populistas, más que satisfacer las necesidades sociales. La intención del populismo era aparentar un profundo compromiso social para reforzar el apoyo de la población hacia el gobierno y el partido oficial, además de recuperar la confianza en el sistema político mexicano, desprestigiado después de los eventos violentos de 1968. Sin embargo, Luis Echeverría siguió manteniendo una actitud autoritaria y su gobierno reprimió una nueva protesta estudiantil en el año de 1971, hecho conocido como el Halconazo. No de las magnitudes del movimiento del 68, pero sí de nueva cuenta se reprimió una manifestación social que forma parte de nuestra